que algunos vayáis fuera, ¿vale? Ha aparecido aquí una advertencia, o sea que volvéis a entrar y yo admito. Vale, pues ya estaría todo. Entonces, bueno, nada, bienvenido otra vez a otro curso que yo sigo publicando. Hoy me toca a mí estar al mando, tiene Daniel una reunión, entonces voy a presentarme brevemente, simplemente comentar quién soy, por quien no me conozca, que yo soy Venceslao Arroyo Machado, estoy aquí en el Departamento de Información y Comunicación en la Universidad de Granada, haciendo la tesis doctoral sobre los medios sociales, el tema de la almétrica y estudios cienciométricos. Y una de las cosas que a mí por lo menos me ha servido bastante en estos años, sobre todo al trabajar con datos cualitativos, bueno, datos cualitativos no, con datos de tipo textual, perdón, son las expresiones regulares. Y comentándolo hace un tiempo con un compañero, con Nicolás Robinson, que está de hecho aquí también en el despacho, pues nos pareció interesante hacer un pequeño curso como que vamos a dar hoy para introducir un poquito esto de las expresiones regulares. Porque ya digo, en mi caso, que me dedico pues, a temas de medios sociales y cienciometría, en muchos casos me ha sido de utilidad, sobre todo, pues, por ejemplo, para trabajar con títulos de publicaciones científicas, para limpiar tweets, para modificar las URLs que aparecen en las referencias bibliográficas de Wikipedia. Para un montón de casos y todos muy variados me han sido de mucha utilidad. Y como una cosa que además es bastante común y se puede aplicar en un montón de entornos, pues nos pareció interesante dar este pequeño curso que os puede ser de utilidad. Ya digo, ya trabajéis en cosas relacionadas con lo mío, en medios sociales, trabajéis con entrevistas o cualquier otro tipo de datos que estén relacionados con eso, con variables de tipo texto. Entonces, sin entretenerme mucho más, voy a empezar a compartiros ya pantalla y explicar un poco qué son esto de las expresiones regulares y sus principales aplicaciones. Ya digo, en este caso no vamos a tener aquí una charla directa de qué son las expresiones regulares, sino que voy a ir cambiando y enseñando diferentes ejemplos para que veáis el potencial de esta metodología. Compartir pantalla. A ver, se tendría que estar viendo ahora mismo. Perfecto. Entonces, tengo ya aquí preparada un pequeño manual. Que se me ha perdido ahora mismo. Voy a ponerlo aquí. No, vamos. Vale, pues este material, como siempre, las presentaciones, no os preocupéis que luego las compartiremos en el grupo y en la plataforma. Lo que voy a empezar yo es, primero eso, haciendo una pequeña presentación de qué son las expresiones regulares, que posiblemente ya muchas personas hayáis escuchado durante estos años, o a lo mejor hayáis trabajado un poquito con ellas, sobre todo porque hay dos o tres patrones que se utilizan muchísimo dentro de las expresiones regulares, que a lo mejor os suenan. Pero eso, antes de nada, explicar un poco qué son, qué utilidad tienen, qué diferencia hay entre, por ejemplo, una expresión regular y una búsqueda normal que podía hacer en cualquier otro tipo de herramienta. Y aparte, os he dejado aquí, que ya digo, esto luego lo podréis ver con más calma, una serie de recursos que os pueden ser de utilidad si queréis luego profundizar un poco más en las expresiones regulares. Porque lo que vamos a ver ahora es eso, una pequeña introducción muy básica. Vamos a ver, pues aquí lo estoy viendo a la izquierda, de hecho, cuáles son las principales funciones, las principales funciones no, los principales patrones que hay dentro de las expresiones regulares, diferentes aplicaciones prácticas que pueden tener. De hecho, yo durante la sesión lo que voy es trabajando con URLs, enlaces de páginas web, para que vayáis viendo cómo se trabaja con expresiones regulares, porque la utilidad que tiene las expresiones regulares es muy amplia, pero aplicada concretamente a datos como estos, como URLs o, por ejemplo, correo electrónico, es bastante visual y bastante claro el potencial que tiene esta herramienta. Pero ya digo, intentad también un poco, aunque yo vaya remarcando, pensando en las aplicaciones que tienen vuestros contextos particulares, porque a lo mejor una persona que está analizando entrevistas, pues le es bastante útil utilizar expresiones regulares para encontrar justamente una frase o una expresión que le es de utilidad y pues le va a conllevar muchísimo menos tiempo que si va revisando todo el texto o haciendo búsquedas sencillas. O otra persona que trabaje en otro contexto, pues a lo mejor también le es de utilidad. Entonces, en primer lugar, bueno, también como siempre decimos, si en algún momento alguien tiene alguna duda, que vayan diciéndolo, que no hay ningún problema. Yo tengo aquí, de hecho, el chat aquí a la derecha y podéis interrumpirme por micrófono, que no hay ningún problema, y vamos resolviendo. Entonces, antes de entrar dentro de lo que son las expresiones regulares, voy a ver qué es una búsqueda,
qué significa una búsqueda y qué diferencia con una expresión regular. Seguramente todos los que estáis aquí pues ya habéis trabajado con algún tipo de búsqueda de tipo literal, en la que tú estableces una búsqueda como la que yo pongo aquí en pantalla de, por ejemplo, buscar. Ya digo, en este caso estoy utilizando ejemplos de URL. De hecho, os enseño el documento que lo tengo aquí abierto. Tengo este documento, ¿lo veis? En el que tengo un montón de URLs, de enlaces a páginas web, cada línea es un enlace. Le he quitado al principio el HTTP 3W, que de hecho ya veréis cómo lo podemos hacer con las expresiones regulares para hacerlo un poquito más fácil, pero con este documento es con el que yo voy a trabajar ahora. De hecho, lo que voy a usar es este editor de texto para que veáis cómo se aplica en este caso concreto, una hoja de Google Drive para que también veáis cómo podemos aplicarlo aquí, que básicamente muy similar, e incluso tengo aquí también abierto perdón, aquí tengo abierto una sesión en R para que veáis también cómo puedo utilizar las expresiones regulares en RStudio. De esa forma, cualquier tipo de persona puede acercarse a las expresiones regulares con cualquier tipo de conocimiento base. Si trabajáis con algún lenguaje de programación, pues vais a ver lo sencillo que es. Si trabajáis con Drive, pues también lo vais a ver. Y si incluso si no tenéis ninguna de estas herramientas, tenéis un pequeño editor de texto, pues vais a ver cómo podemos hacer cuatro cositas muy básicas y muy útiles. Entonces, pues eso, que tengáis en cuenta que los ejemplos que yo voy a poner es de este conjunto de datos en el que simplemente pues tengo eso, por cada línea un enlace. Ya digo, estos son muy interesantes para realizar las expresiones regulares porque como ahora veréis puedo fraccionar la URL, puedo eliminar partes que no me interesan, dejar el dominio, limpiar un poco la estructura, validar que eso es una URL, hacer una serie de operaciones que es bastante sencillo, aunque luego ya veréis también con este conjunto de datos que tengo aquí, bueno, no un conjunto de datos, es un capítulo de Alicia en el País de las Maravillas, para que veáis cómo cojo yo todo ese texto y hago diferentes consultas que pueden ser también bastante útiles, que no os quedéis con la otra parte que a lo mejor es un poquito más técnica o está demasiado estructurada. Entonces, rescatando aquí mi documento con mi pequeño manual, comentar antes de las expresiones regulares lo que son las búsquedas literales. Aquí, pues eso, todo el mundo ha trabajado con una hoja de cálculo, con un Word, con un editor de texto, y en algún momento dado, por ejemplo, he sido aquí, en el documento que tengo ya abierto, le he dado a Control F y he hecho alguna búsqueda. Aquí, por ejemplo, tengo el libro de Alicia en el País de las Maravillas, pues pongo el nombre de Alicia y localizo literalmente la cadena de texto que he puesto. Pues aquí me está marcando, de hecho, cuáles son las coincidencias. Esta búsqueda es una búsqueda literal. Yo pongo una palabra y me está buscando en ese documento, en este caso, pues eso, es un documento de texto plano, que es un capítulo del libro, pues todas las coincidencias que hay. De hecho, si os fijáis, yo he puesto el nombre en minúsculas. Me está encontrando coincidencias con el nombre que aparece en mayúscula. Eso también es una cuestión bastante a tener en cuenta porque muchas veces estos sistemas de búsqueda no distinguen entre mayúscula y minúscula, no son sensibles a esos cambios. Sin embargo, yo aquí, por ejemplo, le pongo eso que esté marcando que sea sensible a las mayúsculas minúsculas y como lo he puesto en minúscula no me encuentra coincidencia. Tendría que ponerle yo aquí la A en mayúscula para localizarlo. Este sistema de búsqueda es muy sencillo, muy fácil, todo el mundo lo conoce. De hecho, posiblemente también conozcáis los reemplazos. Yo puedo decirle que la palabra, todas las coincidencias que tenga la palabra Alice, pues me la reemplace, pues por ejemplo, me ponga el nombre en español. Entonces yo aquí le pincharía, me haría los reemplazos y automáticamente por donde aparecía Alice, pues ahora aparece Alicia. Esto es el sistema de búsqueda sencillo, básico, que todo el mundo creo que conoce bastante bien. Simplemente pues una búsqueda literal. Lo que aparece escrito con la salvedad de las mayúsculas, las minúsculas que ya habéis visto, pues que en algunos casos pues puede fastidiarnos un poco o no, pues me localiza el texto y no hay mayor problema. De hecho aquí voy a deshacer los cambios que luego lo vamos a necesitar. Y ya no es solo eso, es que ese sistema de búsqueda y reemplazo o simplemente búsqueda está en casi todas las herramientas. Yo aquí, por ejemplo, en el navegador me pincho control F y puedo buscar también cosas. Aquí, por ejemplo, puedo buscar book, me localiza, incluso me marca cuál es la coincidencia exacta de esa palabra en este documento con una página web. Pues, lo que aquí estáis viendo. Yo en este caso, por ejemplo, en la que pongo aquí de ejemplo de las búsquedas de páginas web del documento, pues si me voy y busco aquí en la URL la palabra book, voy a ponerle que sea sensible a la mayúscula y la minúscula,
me localiza todas las URLs que en alguna parte, que eso también es muy importante, en cualquier parte de la URL aparece la palabra book. Puede aparecer una vez, puede aparecer dos veces, puede aparecer en plural, puede aparecer después con un guión, al principio de línea, de 1000 formas distintas. Simplemente en esa cadena de texto hay una coincidencia y me la está encontrando. Ahora, evidentemente, si yo lo pusiese en mayúscula, en vez de encontrarme todos los resultados que me ha encontrado antes, me va a encontrar ahora solo uno, porque solo hay una URL que coincide esa palabra que aparece en mayúscula. Pues ya digo, este es el sistema básico. Todas las personas que trabajéis por contexto, a lo mejor si queréis hacer algún reemplazo, localizar alguna cadena, este método pues, puede ser muy sencillo, puede facilitar la vida, puede ser útil, pero si trabajáis sobre todo con datos un poquito más extensos o datos un poco más complejos, por ejemplo, si tuviéramos el libro de Alicia, que de hecho, fijaros, esto ya es un capítulo y es bastante farragoso si queremos tener un análisis así bastante visual a primera vista, pues estos sistemas de búsqueda literales pues, puede ser un poco limitado. Entonces, a lo mejor queremos hacer una búsqueda un poquito más exacta, es decir, quiero que me encuentre justamente la palabra que viene entre comillas y que va asociada a una cita que dice un personaje. O quiero que me encuentre la palabra que va después de que aparezca escrito Alicia dice, pues quiero saber ese que dice que me lo encuentre. O que sé que cuando hay dos personajes hablan, utilizan tal expresión, pues quiero que me encuentre pues, o cosas muy específicas. Y para eso es para lo que sirven precisamente pues, las expresiones regulares. Con las expresiones regulares lo que podemos establecer es eso, es un patrón que de hecho se utiliza un lenguaje que, aunque está presente en diferentes plataformas, las expresiones regulares podemos utilizarlas en Google Drive, podemos utilizarlas en este editor que es Visual Studio, por cierto, que si no lo conocéis os lo recomiendo, es bastante potente, o podéis utilizarlo también en R, Python o cualquier otro lenguaje de programación. El lenguaje es básicamente el mismo en todos ellos. Hay unas cosas que son bastante comunes que se van a aplicar de la misma forma en todos, pero sí es verdad que en algunos puntos vais a encontrar diferencias. De hecho, uno de los ejemplos que ponemos aquí al final del todo, lo que sería la opción avanzada, no tiene ni por qué aparecer en todos los editores que dan soporte a las expresiones regulares, ni tampoco de la misma forma. De hecho, ya comentaré yo que algunas de las cosas que os voy comentando aquí se aplican de la misma forma, por ejemplo, en Google Drive, en las hojas de cálculo de Google Drive, en el editor de texto de Visual Studio, pero luego cuando lo aplicamos en R, hay un pequeño matiz que es muy tonto, a lo mejor ponerle, en vez de una barra invertida, ponerle dos, pero que ya pues altera un poco el lenguaje, pero a grandes rasgos sigue siendo el mismo. Entonces, es una de las ventajas que tiene, que al final establece ahí un lenguaje para identificar patrones que a grandes rasgos es el mismo en todas las plataformas. La base es básicamente la misma. Hay pequeñas diferencias, en algunos casos más, en otros menos, pero si sabéis utilizarlo en, por ejemplo, eso, en un editor de texto o en Google Drive, vais a poder luego replicarlo en cualquier otra plataforma, haciendo a lo mejor 2 o 3 pequeños cambios que necesitéis. Entonces, lo que hemos comentado, con las expresiones regulares, la gracia que tiene es que yo puedo venirme aquí al Visual Studio y en lugar de decirle, búscame book, pues, le quiero que me busque books, por ejemplo, a ver, ponerlo de esta forma. Y lo que pueda venir justo, voy a marcarlo aquí con una expresión regular, y todo lo que venga justamente a continuación de book. Quiero que me seleccione eso. Pues de esta forma puedo hacerlo. O quiero que me selecciones, por ejemplo, cualquier tipo de carácter que sea de tipo numérico. En este caso parece que no hay aquí. Sería, por ejemplo, para marcar caracteres que son de tipo alfanumérico. En la URL sí podremos ver, por ejemplo, esto de los números. Aquí, ¿veis? Me está marcando simplemente por los que son los números. No tengo que buscar explícitamente, dime dónde está el 2, dime dónde está el 9, dime dónde está el 0, sino que donde estén los números, márcamelo, o donde esté, por ejemplo, una URL que empieza de esta forma y continúa con un número, dímelo. Esto, por ejemplo, es muy útil si a lo mejor estoy buscando, que digo yo, en un texto, una fecha, es decir, pues quiero encontrar una referencia a un intervalo de tiempo que esté entre, por ejemplo, 1910 y 1912. Pues en lugar de buscar esos 3 años por separado, pues podéis hacer una búsqueda que permita localizar los 3 años de forma conjunta, o que estéis buscando una cosa muy específica y no tenéis que escribir las 100 variantes que hay para localizar ese texto, o incluso cosas que no sepáis a priori, lo que he comentado yo antes de diálogo. Yo sé que si pongo aquí, por ejemplo, el 6,
Sí, no, vamos a poner aquí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, cuando yo busco estas palabras, me va a remarcar frases del texto que están relacionadas pues, eso, con pensamientos del personaje o cosas que dice el personaje. Y si yo pongo solo esto, pues de esta forma de la búsqueda literal, pues solo voy a marcar esa palabra, lo que está el personaje pensó, dijo, afirmó. Pero a mí lo que me interesa no es eso, lo que me interesa es justo lo que viene a continuación, qué es lo que pensó, qué es lo que dijo. Pues eso que nosotros desconocemos, porque si hiciéramos una búsqueda literal tendríamos que poner exactamente la frase que el personaje ha dicho, pues podemos establecer un pequeño patrón que nos diga, esta es la palabra que yo quiero que busque y me va a devolver justo lo que viene a continuación de esa palabra, hasta que llegue a un punto, hasta que termine la línea, hasta que terminen las comillas. Pues con las expresiones regulares podemos hacer eso, buscar pues expresiones buscar patrones que se asemejen pues eso, a cadenas de texto que tenemos en mente que queremos recuperar. A lo mejor eso, un conjunto de cifras, un intervalo que va de un año a otro o de un precio a otro, o frases que vienen a continuación de una palabra o algo que se estructura de una forma. Luego, evidentemente, las aplicaciones son bastante numerosas. Podéis, por ejemplo, utilizarlo pues, para verificar si los datos están bien estructurados. Por ejemplo, una cosa que yo utilizo mucho con los DOI, porque no sé si habéis visto algún DOI, conocer la estructura que tienen estos identificadores. Y, por ejemplo, vamos a coger este DOI, lo llevo yo aquí a mi editor de texto. Y si los conocéis, pues los DOI empiezan normalmente con 10 puntos, una cadena de números y luego le siguen pues el carácter de tipo alfanumérico. Pues si a lo mejor yo tengo un documento, una hoja de Excel en la que hay un campo que supuestamente son DOI, lo que puedo hacer es verificar si efectivamente son DOI o son otra cosa. Y podría hacerlo pues, buscando que al principio, pues, por ejemplo aquí, empiecen por 10 y luego vengan pues, un punto. ¿Vale? Bueno, el punto de hecho tendría que poner de esta forma y poder verificar que todas las celdas pues, incluyen un DOI. De otra forma, a lo mejor sería mucho más complejo porque ya habéis visto antes que si pongo una búsqueda normal y pongo, por ejemplo, eso, 10 puntos, va a localizar efectivamente este 10 puntos. Pero es que si a lo mejor el DOI luego tiene por aquí un 10 puntos y el DOI empieza a lo mejor por 50, no sería un DOI, pues me lo va a recuperar perfectamente. Es decir, me lo va a recuperar de forma errónea, porque el 10 puntos está al final. Yo con la expresión regular le puedo especificar que esté justamente al principio. Entonces, es muchas las opciones que permiten las expresiones regulares y que son ya digo, de utilidad, pues cada uno por al final lo aterriza en su campo de una forma u otra. Ya he explicado los casos en los que lo estoy utilizando y lo puedo utilizar más o menos en mi día a día, pero a lo mejor otra persona le es de utilidad para otra cuestión. También, por ejemplo, lo que se puede hacer con los DOI es incluso estructurar los datos. Yo a lo mejor me descargo un fichero de datos de tipo texto en el que están los datos separados por punto y coma o por tabulaciones o por cualquier otro carácter, detecto que hay un pequeño fallo y rápidamente con las expresiones regulares puedo corregirlo. O a lo mejor incluso tengo yo aquí por ejemplo, una URL y lo que puedo hacer es con expresiones regulares decirle, quiero que me divida la URL en base a las barras. Cada vez que hay una barra, me lo separas por coma o me lo separas en columnas. Pues también puedo hacerlo yo con las expresiones regulares. Son muchísimas las opciones que ofrece y eso, vamos viendo cuáles son los más básicos. Y sobre todo, digo, pensando que luego voy a poder ir a cualquier otra plataforma y utilizarlo, no solo con las que yo voy a enseñar aquí. Entonces, y ya entrando en los elementos básicos de las expresiones regulares, por cierto, iba a explicarlo también en Excel, pero Excel la opción que permite no es por defecto, tendréis que instalar no me sale ahora mismo la palabra, las extensiones que tiene Excel para... No, pero no son los complementos, es otra cosa que tienen los Excel, pero no me sale ahora mismo el nombre, para utilizar lo que no viene por defecto y para no meternos en problemas, pues voy a explicarlo directamente con las hojas de cálculo de Google Drive, que funciona perfectamente. De hecho, en las hojas de cálculo de Google Drive podéis hacerlo tanto al buscar de forma avanzada, fijaros, aquí ya tenéis la opción de buscar utilizando expresiones regulares, o incluso tenéis algunas funciones, que cuando ponéis aquí al igual, ponéis regex, que es como se conocen también las expresiones regulares, aparecen diferentes opciones. Ahora, de hecho, vamos viendo.
Entonces, empezando por lo básico. Hay una serie de caracteres que se utilizan, ya digo, esto sí que lo vais a encontrar casi que sí o sí en todas las herramientas que permitan usar expresiones regulares. Estos parámetros, estas opciones básicas, estos caracteres especiales los vais a encontrar de la misma forma. A lo mejor en alguno como mucho, como en el caso de R cuando yo lo he aplicado, estos, por ejemplo, que es la barra invertida W, la barra invertida D, vaya a ver que necesitáis utilizar 2 veces la barra porque son caracteres además especiales y tenéis que utilizarlo de esa forma para no ocasionar problemas luego cuando introduzcáis estos campos en R. Pero a grandes rasgos es el mismo. Introducirle una barra más, una barra menos, no es una cosa que conlleve demasiado lío. El principal elemento aquí con las expresiones regulares, o uno de los elementos principales, está en el punto. El punto lo que simboliza, vosotros no sé si lo habéis visto antes, cuando yo me meto aquí a mi Visual Studio, voy a cerrar ya esto. Si yo, por ejemplo, abro aquí el capítulo de Alicia, marco que, fijaros, no sé si también lo habéis visto, muchas veces tenéis, cuando utilizáis este tipo de editores como el de Visual Studio, tenéis una pequeña opción que a lo mejor podéis marcar en la que os dice explícitamente expresiones regulares o que directamente viene marcado con el punto y el asterisco, que son dos de los patrones básicos de un patrón básico de las expresiones regulares. Muchas veces se utiliza pues, eso como símbolo para decir que con esto las expresiones regulares son compatibles. Entonces, fijaros, quiero decirle aquí que me marque expresiones regulares y si yo aquí le pongo un punto, no me va a buscar coincidencias con puntos. El punto lo que simboliza es cualquier tipo de carácter, ya sea un carácter numérico, alfanumérico, un símbolo, un carácter de cualquier tipo, me lo va a localizar con el punto. Entonces, ese es uno de los puntos básicos de las expresiones regulares. Las utilidades que tiene, pues son muchísimas. Una básica, pues la que pongo aquí. Si yo, por ejemplo, me voy a mi URL, a ver aquí, y quiero localizar, por ejemplo, algo que contenga la palabra book seguido de cualquier otro carácter, me da igual el que sea, si es un guión, si es una S, si es un punto, pues puedo hacerlo de esta forma, pongo book y le pongo punto. Y fijaros que ya me está marcando aquí la palabra books con la S incluida, aunque yo no le he especificado que sea la S lo que estoy buscando. No le he dicho que me busque el plural, simplemente le he dicho el punto y el punto pues, puede ser cualquier tipo de carácter. En este caso son las S. Luego por aquí a lo mejor aquí, fijaros, aquí hay un guión, book guión, pues me ha cogido también el guión. Que de hecho, pues, ¿para qué sería útil? Pues una de las cosas que podría hacer yo es directamente sustituir toda esa cadena sin saber yo lo que es el punto. Sé que detrás hay algo, pues eso automáticamente lo reemplazo o directamente lo recupero. Aquí, por ejemplo, en Google, pues, si yo hago mi búsqueda avanzada y pongo lo mismo, pongo book, algo que utilizo expresiones regulares, y un punto, pues fijaros, me está localizando exactamente los mismos que antes. En este caso, pues no me está subrayando específicamente cuáles son las coincidencias, pero el resultado es exactamente el mismo. De hecho, yo aquí también lo que puedo hacer con una expresión, una función que tiene Google Drive, es decirle que me extraiga en una celda aparte las coincidencias con esa expresión regular. Yo aquí le selecciono esta celda, pongo punto y coma y defino mi expresión regular. En este caso, pues, book, un punto. En este caso no recupera nada, pero ahora si yo estiro las funciones, a ver, esta primera nos parece tener libros, a ver, alguno que tenga libros. Aquí, aquí ya me ha localizado uno. Claro que no todos tienen la palabra book. Pues sería una de las utilidades que tiene esto. Me estoy automáticamente creando otra celda aparte en la que extraigo pues algo que a priori no conozco. Yo no sé si detrás del book va a venir una S, va a venir un guión o va a venir cualquier otra cosa. Pues esa sería una de las opciones básicas, el punto. Luego está el tema de la barra, porque la barra invertida, aparte de utilizarse para introducir caracteres especiales como los que vienen justo a continuación, lo que permiten es también hacer una cosa que se llama aquí en expresiones regulares escapar, que es, por ejemplo, en el caso del punto, a lo mejor estáis pensando, ¿y si yo quiero buscar específicamente un punto seguido de algo más en la expresión regular? ¿Cómo podría hacerlo? Pues precisamente con eso, con la barra.
Con la barra lo que permito es decirle este carácter, que es un carácter especial que en expresiones regulares, si le pongo delante de la barra, me la va a buscar de forma literal. Entonces, si yo aquí le pongo una barra, de hecho, en la URL va a ser más difícil porque no tiene que haber puntos, pero si me vuelvo yo al libro, al capítulo, ya he visto antes que si yo pongo el punto, me está buscando automáticamente todos los caracteres que tiene el documento. No me está buscando solo los puntos. Sin embargo, yo aquí le pongo la barrita delante invertida y ya me ha localizado solo los puntos. ¿Vale? Pues entonces, las barras invertidas sirven pues para eso, para escapar caracteres y utilizarlos, caracteres que son especiales, utilizarlos de forma completamente literal. Y, por ejemplo, también nos pasaría con el dólar, que de hecho después lo veremos. Si yo pongo un dólar, no me está buscando el símbolo dólar, me está buscando, se está yendo al final de la cadena de texto para localizarme el último elemento que hay en esa cadena. Si yo quisiera buscar estrictamente el dólar, pues tendría que ponerle delante su barra invertida. En este caso, un símbolo dólar, pues no lo encuentra. Por aquí que vuelva. ¿Vale? Luego, caracteres especiales que tienen las expresiones regulares. El primero de todo, el D, la barra invertida y la D. De hecho, está la D minúscula y la D mayúscula. Ya digo que aquí distinguir la mayúscula y minúscula es bastante importante, porque aquí en este caso no hace lo mismo, lo que permite decirle que en una determinada posición hay un carácter de tipo numérico, que hay un dígito. Por ejemplo, vamos a buscar, fijaros, la URL del New York Times, la tengo aquí, buscar una URL. Si os fijáis, la URL del New York Times lo que viene es newyorktimes.com, una barra, y lo que viene a continuación es justamente el año de la noticia con la que enlaza esa dirección. En este caso aparece una que es de 2006, una de 2019, una de 2011. Aparece eso, pues el año de publicación de la noticia. Pues en este caso, fijaros, yo quiero localizar, el ejemplo que he puesto aquí, quiero localizar las noticias que son del año, de la década del año 2010, de 2010 a 2019. ¿Cómo podría hacerlo? Pues si yo utilizara expresiones literales, si utilizara una búsqueda normal, tendría que poner toda la URL barra 2010, luego toda la URL barra 2011. De esta forma lo que puedo decirle directamente esto. Le pongo, a ver aquí, con todo, le pongo yo aquí mi expresión regular, haría así, la URL base que sería pues, newyorktimes.com, la barra, y luego tendría que ponerle un año. Si yo utilizara una búsqueda normal, lo que digo, yo aquí le pongo 2010 y no encuentra nada. Le pongo 2011, ha encontrado aquí justamente una URL. Luego he visto por aquí que otra 2019. Si yo quisiera recuperar automáticamente todas las que son de esa década, en lugar de eso hacer diferentes búsquedas, utilizo, corto aquí la URL en justo donde vendría el último dígito del año, y le pongo la barra invertida y la D, que significa que ahí va un dígito del 0 al 9 cualquiera, y fijaros que ya me he encontrado las dos URL. Arriba me he encontrado la de 2019 y abajo la de 2011. De esa forma, pues he simplificado mucho el proceso y puedo sacar perfectamente pues, esa URL. Ya digo, estas aplicaciones son aplicaciones que estoy explicando muy básicas con URL porque es uno de los ejemplos más básicos y más claros para ilustrarlo, pero las utilidades que tiene pues, pueden ser infinitas al utilizar estos comandos. ¿Qué es lo que hace la D mayúscula? Pues justamente lo opuesto. Busca cualquier cosa que no sea un dígito. Y con cualquier cosa es eso, es cualquier cosa. No es solo caracteres de tipo alfabeto. No te van a encontrar solo letras, te pueden encontrar también algún símbolo o un carácter extraño. Cualquier cosa que no se ajuste a un número. Yo aquí, por ejemplo, en lo que he dicho, vamos a buscar cosas que sean la URL del New York Times, pero que justamente después de la barra, donde vendría el año, haya algo que no sea un dígito, porque ya he visto yo que ahí, pues todas las URLs, todas las que están bien construidas, tienen que incluir algún número. Vamos a ver si hay algún fallo en los datos y me encuentra algo que no sea efectivamente por un número. Pues fijaros, aquí pongo la D mayúscula y me he encontrado dos URLs. Esta, que es del New York Times, que es de una slide, parece que es de una página dinámica que a lo mejor pone ahí un carrusel de imágenes. Efectivamente, pues detrás del New York Times no viene ningún número, no es una noticia. Y luego aquí me he encontrado otra que es justamente un error de la URL. Si os fijáis, hay un espacio entre la barra y el año. Pues gracias a esto pues puedo localizar perfectamente en una sola búsqueda
pues cuáles son las URLs que están bien formadas o cuáles son las URLs que están asociadas a una noticia. Porque si yo sé que la URL de una noticia, después de la URL base, viene un año, pues todo lo que no sea eso, pues o está mal o lleva a otra página que no se corresponde. Si yo lo hiciera con las búsquedas literales, pues tendría yo que estar atento y decir, pues quiero buscar cosas que tenga después un espacio, o que tenga después o una B, o una C, o una D, así hasta que encuentro todas las opciones. De esta forma, en una sola búsqueda, he resuelto el problema de forma bastante fácil y sencilla. Otros operadores que incluye la W. Es exactamente igual el funcionamiento que el de las D. Aquí lo que permite es buscar caracteres de tipo alfanumérico. Está la opción con la minúscula y la opción con la mayúscula. Con la minúscula lo que buscamos son caracteres alfanuméricos y con la mayúscula lo que buscamos es que no sea un carácter alfanumérico, cualquier cosa. Vamos a hacer, por ejemplo, el mismo ejemplo, el mismo caso que hemos visto con la URL. Aquí le ponemos una URL, le ponemos aquí una, que parece que no hay ninguna que incluya aquí. Ah, no, va. Tiene que ser primero esto, para esto. Aquí me está encontrando precisamente las mismas URLs que antes. Bueno, las mismas no, me está encontrando las que tienen los números, la de 2019 y 2011, porque es un carácter alfanumérico, incluye tanto dígitos como letras. Me encuentra la del slideshow, es una URL también que es válida en principio. La que no me está encontrando es la que incluye el espacio. Si recordáis, había aquí una que tenía un espacio, esta con una URL incorrecta, y no me la está encontrando. No me la está encontrando porque el carácter espacio pues no es un carácter alfanumérico, es una cosa diferente. Pues, de esta forma también podemos validar un poco, en este caso, la estructura de la URL o garantizar que lo que estamos buscando es un carácter numérico, alfanumérico, perdón. ¿Cuál era la otra opción? Pues si lo ponemos en mayúscula, que haga justamente lo opuesto, que busque caracteres que no son alfanuméricos. En ese caso, pues ya se me está encontrando la otra URL. Yo sé que pues, hay un espacio y como estoy indicando que no tiene que ser un carácter alfanumérico, pues lo está localizando sin ningún problema. De hecho, también me valdría si pusiera yo un guión. No un carácter alfanumérico, pues también lo encuentro. Nuevamente, como digo y os vaya a cansar de escuchar, esto la aplicación que tiene pues puede ir muchísimo más allá de esto que estoy aquí explicando con la URL. Evidentemente, pues aquí el ejemplo con las expresiones regulares en la hoja de Drive es exactamente el mismo. Yo puedo venirme también aquí y buscar esas noticias utilizando mi expresión regular, digo que esto es una expresión regular, busco y localizo las noticias. O incluso puedo utilizar aquí la función que tiene de extracción de caracteres o de matching para decir si eso es verdadero o falso, si hay una URL que es de esta forma, lo ponemos ya para ilustrarlo un poco, que la expresión regular es esa, y automáticamente dice que es verdadero, que en esa URL pues era esa coincidencia. De hecho, fijaros, yo podría perfectamente tener un listado aquí de URLs del New York Times y digo, quiero saber cuáles son las noticias y cuáles son las URLs de noticias que están bien construidas. Pues simplemente indicando la de la barra D al final, pues puedo localizarlo perfectamente y validar los datos. O si a lo mejor estoy buscando fallos, pues localizarlo. O localizar directamente cosas que no son enlaces a páginas de noticias. Hay un montón de posibilidades que, ya veis, pues en cada herramienta pues, nos puede servir de una forma u otra. Eso sería la W por un lado. Otro carácter básico a la hora de trabajar con las expresiones regulares son los corchetes. Con los corchetes lo que se puede hacer es indicarle que haya pues, un rango de valores. Si habéis visto antes, pues en el tema de lo que comentaba, por ejemplo, con los dígitos, yo si, por ejemplo, quiero establecer URLs que tengan sean de la década de los años 2010, pues pongo 2, 0, 1 y en el último año pues, le digo que aquí haya cualquier dígito para que así comprenda la palabra del 0 al 9, pero si yo, por ejemplo, quisiera ser un poco más específico en este caso y decirle, no, quiero recuperar solo los que son de los últimos 5 años, que vayan de 2015 a 2019. Pues en este caso, esta opción no me vale porque me está recuperando del 0 al 9, cualquier cosa que haya entre esos dos valores. ¿Qué puedo hacer? Con los corchetes, yo lo que le indico es que dentro de esos corchetes
esos corchetes lo que representa al final es un valor, ¿vale? Los corchetes es un único valor, un único carácter. Y lo que va dentro del corchete es toda la gama de posibilidades que puede representar, que puede contener ese valor. Por ejemplo, si yo aquí pongo, en este caso, 5, 6, 7, 8, 9, claro, ya me ha encontrado la URL. Le estoy diciendo que después del 201, lo que completaría el año, puede ir un 5, puede ir un 6, puede ir un 7, puede ir un 8 o puede ir un 9. En este caso me ha encontrado el 9. De hecho, no es solo eso, es que le puedo decir 1 o 9. Y me va a encontrar las dos, porque me está encontrando tanto 2011 como 2019. No me está buscando 20.119, sino que me está buscando 201 seguido de un 1 o de un 9. De hecho, ya no es solo que yo le indique esa gama de valores, es que puedo incluso decirle que vaya del 0 al 9. Le puedo poner un 0, un guión y un 9. No me está buscando en este caso el 0, el guión y el 9, me está buscando del 0 al 9, o incluso del 5 al 9, o del 1 al 3. ¿Veis? Se me va encontrando las diferentes URLs, las diferentes alternativas que existen. Por otro lado, también lo que se puede hacer, aparte de eso, es ya no solo buscar caracteres de tipo numérico, buscar solo dígitos, podemos buscar también caracteres de tipo alfanumérico, o directamente letras. En este caso, si yo quisiera encontrar una letra, no tengo que poner, bueno, puedo ponerlo perfectamente, evidentemente, puedo poner A, B, C, fijaros cómo se van abriendo los resultados, E, F, G, todos van apareciendo ahí. Sin embargo, al igual que cuando he puesto el 0 y el 9, puedo decirle que me encuentre todas las letras del abecedario. Puedo ponerle la A a la Z. De hecho, voy a decirle que sea sensible a las mayúsculas. Y si os fijáis, me está encontrando, ahora mismo lo que me está buscando es eso, todas las letras que van de la A a la Z y que están en minúsculas. Por eso mismo, fijaros que las mayúsculas se quedan fuera. Si quisiera buscar solo las mayúsculas, puedo poner A mayúscula, guión Z mayúscula, y me está encontrando únicamente todas las letras mayúsculas, sin importar cuál sea, desde la A a la Z, todas las letras que aparecen en el texto. Si quiero encontrar cualquiera de las dos, pues pongo A-Z, A-Z mayúscula, y me localiza todos los caracteres que son alfanuméricos. Fijaros que de hecho aquí, por ejemplo, aquí estos símbolos me lo está dejando fuera porque no se corresponden con mi consulta. Incluso también los números, pero creo que números justamente en este fragmento de texto no había, pues tampoco lo entraría dentro porque estoy diciéndole eso, las letras que van de la A a la Z. Pues, de esa forma yo puedo establecer los rangos, que de hecho son los ejemplos que pongo aquí. Un ejemplo, por ejemplo, práctico en el caso de la URL, pues si os fijáis, no sé si conocéis los controles de autoridades, voy a hacer una página que, pues, que lleva a cabo pues, una normalización de los nombres de personas, instituciones, y permite pues identificarlo bajo un identificador, que es el identificador de vías, pues esa persona o ese recurso. Yo, por ejemplo, tengo la URL y lo que le puedo decir es que me haga una expresión regular de esta forma. A ver, me está dejando marcarlo bien, entonces lo hago yo manualmente. Yo me Visual Studio y a la URL y le digo, quiero que me encuentre una URL que en alguna parte tenga la palabra via y que sea precedido, que sea continuado por o bien un guión, porque fijaros, el guión ya me está conectando con un código, en este caso de la URL, o con una barrita diagonal que también me da acceso al código. Entonces yo puedo sacar esa URL y de ahí pues a lo mejor pues fraccionarlo o reemplazar algunas cosas pues para sacar ese código via que a mí me interesa. Y estoy limpiando todo ello en una o dos operaciones de forma muy sencilla. ¿Vale? Yo, de hecho, pues esa es la utilidad que tiene precisamente esto. Yo no sé cuál es el código exacto de VIAF que viene detrás. Yo sé que hay una determinada URL que incluye el código VIAF. En unos casos viene después de poner VIAF barra diagonal y en otros de poner VIAF guión. Y de esta forma, pues yo puedo extraerlo. De hecho, si aquí yo le dijera incluso que me pone esto, ahora explicaré mejor qué significa eso, pues puedo seleccionar directamente toda cadena de texto que va de ahí hacia el final, incluso con otras que veremos de forma más avanzada adelante, directamente que se quede con el código.
que elimine la parte anterior que pone bias guión o bias barra. Otra opción también que permiten los códigos de los rangos es decirle justamente lo opuesto. Decirle, yo quiero que me encuentre aquí un carácter que no sea ni este otro, ni el otro que viene a continuación. Y para ello lo único que hay que hacer es indicarle, ponerle el sombrerito y decirle las posibilidades que pueden caber ahí. Pues, por ejemplo, no quiero que me encuentre los códigos, los textos que tengan bias y detrás tengan un guión. Yo aquí ya no voy a encontrarlo. O que no tengan la barra. Fijaros, ya está encontrando bias.org, porque no es ni una barra ni un guión. Bias punto, de hecho, allá arriba había otro que no era bias punto, ¿no? Bias ID, todo lo que no se corresponde con esa cadena de texto. ¿Vale? Pues entonces, pues, eso para negarlo sería de esa forma. Incluso también pues, podemos hacerlo con la A y la Z, o los rangos numéricos como hemos dicho antes. Pues no quiero que incluya caracteres en minúsculas que sean de tipo, pues, letras, desde la A hasta la Z. Aquí me está encontrando todo ello. El punto, la letra en mayúscula, los números, las barras, los guiones, etcétera. ¿Vale? Otra opción que tenemos aquí es el tema de las barras verticales. Con las barras verticales lo que podemos hacer es establecer en nuestra búsqueda de patrones que se haga una combinación de patrones, de expresiones, pero estableciendo un operador lógico, en este caso que es el equivalente al booleano OR. Decimos, pues quiero que me encuentre o esto otro. Es una cosa un poco parecida a lo que hemos visto en los rangos, porque los rangos me están buscando de todo lo que está dentro de ese corchete cualquier elemento, pero que podamos pues, hacerlo de forma un poquito más amplia. Podemos hacer, por ejemplo, una expresión regular mucho más amplia y decirle algo que se ajuste a esto o que se ajuste a esto otro. Aquí yo el ejemplo que he puesto es para localizar, en este caso, de hecho voy a cambiar ahora aquí a la URL, a la de Google Drive, voy incluso a ponerlo esto un poquito más grande, y decirle, quiero que me busque aquí URL, en la versión aquí de búsqueda, URLs que o bien tengan .org o que tengan .gov. Yo le pongo, por cierto, los paréntesis, al igual que, por ejemplo, cuando hacéis búsqueda en Web of Science o cualquier otro buscador que lo permita, los paréntesis lo que permiten pues, es establecer diferentes conjuntos de datos y tener la búsqueda pues, un poquito más controlada y más estructurada. Yo siempre, aunque sea un poco redundante, prefiero incluirlos para evitarme luego sorpresas que no incluirlos. Aquí si yo, por ejemplo, le pongo esto, recordad, yo le estoy poniendo esa barra y el punto para que me escape el punto y me lo busque de forma literal. Esto me va a buscar automáticamente todas esas páginas que en alguna parte de la página, de la URL, incluye el .gov. Fijaros, aquí le está incluyendo, aquí también le incluye después de NASA, aquí le incluye después de log, ¿vale? Pero es que también me interesa, aparte de esta URL, me interesan todas las que tienen .org. De esta forma, pues yo puedo ir buscando y fijaros, en este caso me he encontrado una que es .org. Ahora otra .org, otra .org, parece que son mucho más numerosas las URL. Una que sea .gov. Aquí, esta por ejemplo ya sería una .gov. Me encuentra cualquier coincidencia que se ajuste a uno de los dos, o que sea .gov o que sea .org en este caso. Y podríamos pues eso, pues, tener aquí pues encadenar muchos más expresiones, más parámetros, más patrones de búsqueda, pues, utilizando más barras verticales. ¿Vale? Sería pues eso, como el equivalente a los que estéis familiarizados con los booleanos, el equivalente al OR. Esto. Vale, pues estas son las opciones básicas de las expresiones regulares. Hay también, decirlo como digo al principio, hay muchísimas más opciones, muchísimos más operadores de búsqueda, pero los básicos, los fundamentales y sobre todo los que utilizan un lenguaje muy común en las diferentes herramientas son estos. Luego, pues hay otros tantos que a lo mejor pueden ser incluso más útiles llegado a vuestro caso, pero de forma básica y común a todos los editores de texto o herramientas que permiten expresiones regulares, esto es lo fundamental, lo más básico.
Evidentemente, pues luego podéis ir enganchando y haciendo expresiones regulares tan amplias como queráis, no tiene que ser cosas muy específicas. Yo he llegado a hacer, por ejemplo, expresiones regulares que son casi una línea de Word de expresión regular pues para hacer una cosa súper específica. Incluso también en las opciones de reemplazo podéis utilizar expresiones regulares pues, para decirle que haga una operación determinada a la hora de reemplazar. De hecho, eso lo veremos ahora, para, por ejemplo, decirle, encuéntrame la palabra madriguera, la palabra conejo y darle la vuelta. En vez de que sea madriguera de conejo, sea conejo de madriguera. O que una persona que se llama tal y se apellida X, pues que me aparezca el nombre normalizado, que sea apellido, nombre, o apellido incluso coma nombre. Hay un montón de operaciones muy interesantes ahí. Pero volviendo a los aspectos básicos de las expresiones regulares, junto a los elementos que hemos visto antes, hay otras cosas muy importantes que son los cuantificadores. Los cuantificadores lo que te permite es delimitar un poco la cantidad de veces que una expresión regular o un parámetro, un operador, un carácter, lo que estamos buscando, puede aparecer en el de coincidencia. Me refiero, por ejemplo, aquí estamos buscando, ¿qué digo yo? Un error, por ejemplo, muy típico que me encuentro yo, de encontrarme textos que tienen muchos espacios. En vez de incluir un solo espacio, pues por algún error en la descarga de datos o de importado o lo que sea, me genera, en vez de un espacio entre palabras, me genera 5 espacios. Pues yo lo que quiero decirle es que ya sean 2, sean 5 o sean 500, pues esos espacios me los reduzca a solo uno. O que a lo mejor me encuentre todas las palabras que empiezan por, que incluye de 1 a 200 números. Pues ese tantas veces que pueda aparecer el carácter repetido o que puedan aparecer determinados caracteres, se pueden incluir con los cuantificadores. Aquí el cuantificador básico es este de los corchetes. El de los corchetes funciona de una forma muy básica. Es simplemente, cogemos los corchetes y le ponemos, primero, cuántas veces puede aparecer como mínimo ese carácter o ese conjunto de caracteres, coma, las veces que pueda aparecer como máximo. El ejemplo básico, los plurales. Yo, por ejemplo, quiero buscar, por ejemplo, aquí la URL. Voy a irme aquí para ir cambiando un poquito de plataforma. Quiero buscar URL que tengan la palabra book o books. Ya no es que tenga después de la K cualquier carácter, que tenga un guión o que tenga otra letra, es que tenga o sea solo book o sea books. Entonces, yo aquí le puedo hacer mi búsqueda de expresiones regulares, que busque esto, y ahora aquí le pongo una S, pero abro corchetes y le pongo 0, porque la S puede aparecer o no puede aparecer, coma 1. Porque en caso de que aparezca, que solo aparezca una vez, que no sea book y 5 S, sino que aparezca o book o books. No hay otro margen. Yo ahora busco, y aquí me ha encontrado una URL que incluye books. Esta me incluye solo book. Esta incluye books, books. De hecho, creo que se ha ido para la derecha. Sí, books. ¿Vale? Me está buscando pues la versión en singular o la versión en plural del término. Yo aquí, como comentaba antes, por defecto lo que suelo hacer es poner esto así. Especifico claramente que lo que quiero que aparezca 0 o una veces es la letra S. De esa forma, pues me aseguro de que no estoy buscando que aparezca 0 o una veces la palabra books, porque a lo mejor en este caso no ocurre, pero puede suceder que me esté buscando esto por defecto. ¿Vale? Pues de la otra forma, yo me garantizo que ese problema no se dé. De esta forma lo que estaría buscando es que aparezca, fijaros, la palabra books o cualquier cosa. Todas las líneas me van a dar coincidencia. ¿Vale? Pues ya digo, ese sería el operador básico. Luego podría decirle pues, que a lo mejor aparezca o 0 o 5 veces. Ya pues cada caso es único. Al margen de eso, yo por ejemplo, en ese caso, ese tipo de operador no lo suelo usar mucho porque estos tres que voy a explicar a continuación lo resumen y lo hacen de forma pues, mucho más sencilla e incluso más fácil de realizar. La interrogación, el final de la interrogación lo que me permite es decirle que un determinado carácter, lo mismo que hemos visto antes, pueda o no pueda estar. Lo que me hace es la misma operación que esa que abrir corchete y poner 0,1, pero usando simplemente eso, una interrogación. Me vuelvo yo aquí, pongo yo esto y en vez de decirle eso, el 0,1,
le pongo una interrogación y ya me está buscando todas esas posibilidades en las que, fijaros, aquí también pasa lo mismo, en las que aparece o book o books, ¿vale? Sería pues el equivalente a decirle lo que teníamos antes. Sería el equivalente a eso, pero de una forma pues, mucho más resumida y mucho más fácil. Otro sería el más. El más precisamente el que estaba comentando antes. El que a lo mejor un carácter puede aparecer repetido. Puede aparecer una o infinitas veces. En este caso el equivalente sería decirle 1, y dejar ahí y no poner ahí absolutamente nada, cerrar de tinta los corchetes, que significa que puede aparecer como mínimo una vez, o sea que tiene que estar presente, y que puede aparecer como máximo infinitas veces. No le ponemos límite por la derecha en cuanto al máximo. Aquí tengo preparada incluso una pequeña consulta en la que yo, por ejemplo, sé que hay una serie de páginas web en las que la URL aparece LCCN, que es el número de control de la Library of Congress, y que va seguido de un código que tiene una estructura determinada, que es siempre pues, una o dos letras y luego un conjunto de números. Pues yo simplemente, preparándome esta pequeña expresión regular, que sería LCCN- /W para que me encuentre una letra con un más, porque fijaros, puede aparecerme como NO o puede aparecerme como N. Entonces, si le pongo la barra W y el más me localiza tanto que aparezca una vez como infinitas veces. Seguido de barra W, barra D, perdón, otro más, pues me localiza pues, que aparezca un solo número o que aparezcan 150 números. Y entonces aquí yo hago la búsqueda y como perfectamente cadena de caracteres. Eso también, pues, con el tema de los DOI, pues, podría aplicarlo de la misma manera. Permite, pues, verificar un poco y ajustar los patrones de la forma lo más exacta posible. Si yo aquí, por ejemplo, le pusiera solo una... Si le pusiera aquí también lo mismo, pues me devolvería lo mismo. De hecho, no sé por qué me está dando... A ver. Ah, vale. Sería... Vale, es que al principio lo que me está haciendo es que directamente cuando le pongo el W y le pongo el más, pues me está localizando todo lo que viene a continuación, que es alfanumérico. Entonces, me localiza tanto las letras, que es como empieza la cadena de caracteres, como los números, que es lo que viene justamente a continuación. Claro que sí, bueno, claro que sí. ¿Para apagarlo tapado aquí o qué? No, está aquí. Aquí Dani, disruptivo como siempre. La siguiente opción, en este caso, sería pues eso, el más, que sería que aparezca una o más veces repetido, sería el asterisco, que lo que hace es que dice que puede aparecer o 0 o infinitas veces, sería pues ya el rango completo. En este caso, pues aquí os pongo el ejemplo, también volviendo a lo mismo de la Library of Congress, del número de control, yo lo que puedo hacer es, utilizando esta cadena de caracteres que he puesto aquí, localizar todo lo que precede a la parte de delante del código de la Library of Congress. Entonces sería desde el principio, que sería punto asterisco, cualquier asterisco me lo repite, cualquier tipo de carácter me lo repite infinitas veces hasta que llega a LCCN- y me lo recupera. De esta forma, ¿qué puedo hacer? Decirle que me lo reemplace por nada. Sí. Nos vemos. Hasta luego. Nos dice la noticia de la gente, Daniel. Hasta luego, gente. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, por ejemplo, es decirle que toda esta cadena de texto, que empieza pues, de cualquier forma hasta que llega al número de control, me la reemplace por un carácter vacío, lo reemplace por nada, y de esa forma, fijaros, he limpiado la URL y solo me he quedado con la parte del identificador, que a lo mejor es lo que me interesa a mí mantener, o con algún otro fragmento que me interese, para enseñar algún tipo de aplicación práctica que tiene esto. De hecho, ya que lo tengo aquí, fijaros, el punto y asterisco, que es precisamente el símbolo que utiliza, de hecho, aquí Visual Studio para representar las expresiones regulares, es una de las cosas más comunes que se incluyen las expresiones regulares, porque con eso lo que le dices es que te localice cualquier tipo de carácter infinitas veces, hasta que llega a lo mejor a un punto. Por ejemplo, hasta que llegue una barra. Aquí así. ¿Veis? Pues me está localizando toda la cadena de texto que va desde el inicio hasta la barra. En este caso, habría luego que hacer una modificación, porque si os fijáis, en esta, por ejemplo, de Archive,
hay dos barras diagonales y por defecto se vaya hacia la última de ellas. Pero también puedo decirle que a lo mejor me localice todo lo que va desde el inicio aquí, desde cualquier parte de la URL, desde que empiezan a ver caracteres, hasta que llega a lo mejor a, ¿qué digo yo?, a .com. De esa forma, lo que me estoy quedando es con la parte del principio de la URL. Estoy macheando por lo que sería el dominio, la URL base. De esa forma, yo no sé cómo empieza la URL, yo no sé el nombre de la URL, como si es Google, si es el New York Times, si es UGR, no sé cómo empieza la URL, cuál es el dominio, pero sé que todo lo que va desde el principio hasta que llega al .com, .es o cualquier otro nombre de dominio, pues me lo está ahí seleccionando. ¿Vale? Entonces, ya digo, también eso, jugar un poco e entenderlo para realizar aplicaciones de sustitución, de reemplazo, porque yo en este caso, por ejemplo, lo que a lo mejor me interesa es lo que hemos visto antes. Yo sé que esta es la parte que quiero eliminar, quiero que me dejes solo la que viene a continuación, pues aquí hago un reemplazo en el que no pongo nada, que básicamente lo que se traduce eso en que me elimina todo lo que se ajuste ese parámetro y me limpio la URL. O al revés, o lo reemplazo por una cosa que me interesa a mí introducir, que se ajusta a ese parámetro. Por ejemplo, aquí estoy viendo ya que hay espacio. A lo mejor algo que se ajuste al espacio, pues me lo reemplazas por una expresión regular que, pues yo que sé, que introduzca un tabulador o otra cosa, que de hecho es justo lo que vamos a ver en esta segunda parte. Aquí lo que tenemos son los espacios y las anclas, que es otra parte también fundamental de las expresiones regulares. Con esto lo que podemos delimitar es, por un lado, con los espacios, pues ya no solo espacios de un espacio de la barra de espacios del ordenador, sino saltos de línea o incluso tabulaciones, sino que también con las anclas podemos localizar la parte de inicio de un fragmento de texto y la parte del final del fragmento de texto. Aquí, por ejemplo, lo que sería muy útil en ese sentido de la ancla es para decirle desde que empieza la URL hasta que llega al .com, porque a lo mejor hay una URL que tiene al final en alguna parte .com y me está cogiendo todo lo que precede a esa parte o justamente lo que hay desde otra zona de la URL que no me interesa. Quiero que sea específicamente desde el inicio. Pues con esto puedo hacerlo. Forma de buscar los espacios con expresiones regulares. Pues vaya a ver que en la mayoría de los sitios, si simplemente ponéis un espacio, os lo va a localizar perfectamente. Pero la forma correcta, con la que podéis jugar también mejor y la que es fundamental utilizar, es la del carácter especial invertida S. Si yo pongo esto, me está buscando automáticamente, ¿veis? Fijaros aquí, que ahí he hecho varios espacios, me está buscando todos los espacios que hay en la URL. Yo aquí lo que podría hacer perfectamente es decirle, sustituyeme esto por nada, elimina los espacios y arreglamos los problemas de la URL en caso de que hubiésemos visto que esos espacios son incorrectos. Un problema que yo, por ejemplo, en el que yo sí puedo recurrir muchas veces a esto de los espacios y las expresiones regulares, es lo que comentaba antes. A lo mejor yo, sobre todo cuando trabajaba con los tweets, me encontraba muchas veces que a lo mejor una persona introduce un tweet y yo qué sé, a lo mejor por problemas del teclado del móvil, que muchas veces pues, te introduce espacios cuando utiliza una palabra del diccionario, o que te corrige, o cualquier otro problema, pues se generan espacios de más. A lo mejor hay entre una palabra y la siguiente, en vez de haber un espacio, hay dos o hay tres. Pues yo lo que utilizaba eran las expresiones regulares para limpiar esos espacios y reducirlo a solo uno. Porque a lo mejor luego estoy trabajando con algún algoritmo para extraer las palabras o para seleccionar alguna cosa en concreto y esos espacios además me introducían muchos problemas porque no detectaba que entre palabra y palabra había una separación de un carácter de espaciado, sino que había otras cosas. A lo mejor me detectaba pues, eso, que un espaciado era un carácter o tenía problemas de ese tipo. Yo aquí, de hecho, estoy viendo que tengo ya esta URL, fijaros, que no es que tengo un espaciado, es que tiene varios. Pues yo puedo, sin saber cuántos espaciados hay en concreto, solucionarlos de forma muy sencilla. Yo puedo ponerle aquí, a la barra invertida S, que es para el espacio, un más, y automáticamente me va a encontrar todas esas URL, todos esos espaciados que pueden ser formados por uno o por más. De hecho,
Puedo hacer esta otra expresión regular que es diferente a la anterior, en la que pongo directamente dos espaciados o más, y de esta forma más seguro que lo que yo quiero localizar son esos espaciados claramente incorrectos. No puede, yo sé que en mis cadenas de texto no puede haber dos espaciados seguidos, y ya no digo de 2 a eso, a infinito. De esta forma, fijaros, aquí localizados esos dos que son incorrectos. Ya digo, en el caso de las URL, cualquier espaciado yo ya sé que es incorrecto en mi caso, pero si trabajara, por ejemplo, aquí, en el texto de Alicia en el País de las Maravillas, en este caso no hay ningún problema, pero si yo, por ejemplo, aquí introduzco esto, problemas de forma manual, fijaros cómo aquí me está localizando automáticamente esos espaciados que a mí no me interesan. De hecho, ya no es solo aquí en los textos de análisis, es que en trabajos, por ejemplo, que he hecho, a lo mejor en Word o en algún otro editor de texto, yo que sé, a lo mejor es un trabajo científico, una de las cosas que suelo hacer al final es utilizar este tipo de expresiones para limpiar el texto. Yo sé que a lo mejor, pues, entre que participamos varias personas en el texto, luego pasamos de a lo mejor de Google Drive a Word, volvemos a Drive, hacemos un montón de operaciones, pues a lo mejor siempre se introduce algún tipo de ruido que hace eso, que aparezcan más espacios de la cuenta, o que incluso aparezca una tabulación por algún tipo de error, y con estas expresiones regulares automáticamente lo soluciono todo de un solo golpe. Porque yo aquí simplemente pongo esta expresión regular, que es para localizar espaciados que sean dobles o más de dobles, digo que me lo reemplace por un espaciado único, y automáticamente, en este caso, voy a ponerlo normal, que parece que no lo reconoce. En este caso, pues ya estarían solucionados. Y de esa forma, pues, he arreglado un problema que ya digo, en este caso no es solo en temas de texto para hacer análisis en cualquier lenguaje de programación o hacer cualquier otro tipo de investigación, sino que en mi día a día, por lo mejor utilizando un Word, también me sirve. Igual que están los espacios, están las tabulaciones. De hecho, las tabulaciones son muy interesantes. También es una cosa que me he encontrado muchas veces en Twitter, porque hay veces que la gente, ya los motivos no sé por dónde vendrán, o a lo mejor son problemas incluso de la descarga, me aparecen tabulaciones entre palabras. A lo mejor, pues eso, una cosa que visualmente no lo sabéis identificar, porque muchas veces se asemeja mucho el espacio que deja la tabulación con el de un espacio, no soy capaz de identificarlo, pero luego cuando vayáis a hacer algún análisis os puede dar muchos problemas porque se os están colando por ahí, pues eso, un error que no tendría que aparecer. Fijaros, yo aquí en el de Alicia voy a cambiar. En este caso sí, bueno, que también lo estoy marcando. A lo mejor las tabulaciones no tienen que tener este espacio tan acentuado como tiene en este caso. A lo mejor puede venir aquí al final, fijaros, al final de las líneas voy a meter aquí varias tabulaciones. No lo estáis ni siquiera ni viendo en la pantalla. Pero cuando luego ese texto a lo mejor lo lleváis a un Excel o lo lleváis a Python, a R y a un análisis, cuando el programa que esté utilizando, la función que esté utilizando, el algoritmo que esté utilizando, se coma esa línea, va a llegar a la tabulación y le va a producir posiblemente algún tipo de error, o a los resultados que va a dar pues van a ser diferentes. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues yo en este caso ya digo, sé que mi texto no puede incluir tabulaciones, no pueden aparecer tabulaciones porque yo sé que solo puede haber espacios, caracteres alfanuméricos y poco más. Pues yo automáticamente, para prevenirme de espanto, lo que hago es que cojo aquí, hago lo mismo que antes, digo barra T, que es para buscar tabulaciones, le pongo un más para decirle localízame una o infinitas tabulaciones, y automáticamente me las reemplaza por un espaciado. Si hay algún tipo de tabulación, pues directamente cámbiamela por un espaciado, que eso sí sé que es un tipo de carácter que puede aparecer en mi texto, y me evito problemas. Luego, evidentemente, los que están aquí al final, pues ya sería otra cuestión, pues para analizar de otra forma, pero al menos de primera ya hemos eliminado el problema de las tabulaciones. También tened cuidado porque muchas veces, cuando trabajáis con datos de este tipo, pues a lo mejor encontráis un fichero de texto que es un CSV o un TSV, que el delimitador son tabulaciones. Pues tenéis cuidado cuando hagáis este tipo de operaciones, porque a lo mejor elimináis una tabulación y destrozáis la estructura de los datos y luego no podéis manejarla cuando la llevéis a cualquier otro sitio. Al igual que las tabulaciones y los espaciados, pues también tenemos los saltos de línea. Con barra n, lo que podemos identificar aquí son, pues eso, los saltos de línea que se producen en nuestro texto. Fijaros aquí que me está señalando al final de esta línea
un salto de línea, aquí otro salto de línea, en todas las líneas al final me lo está marcando porque reconoce eso, que se produce un salto de una línea a otra. Esto es muy interesante porque yo aquí lo que puedo hacer incluso es esto. Fijaros, voy a coger este texto y voy a decirle que me localice los espaciados, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí los dos, en este caso, dos espaciados, y lo que voy a decirle es que el texto me lo fragmente en filas, que me haga una fila por cada espaciado. Entonces le digo que cuando lo sustituya, que me reemplace los espaciados, que son barra S, por los saltos de línea, que son barra N. Y de esa forma me acabo yo de fragmentar aquí el texto. O incluso puedo hacerlo a la inversa. Puedo decirle que me localice los saltos de línea y me los reemplace por espaciados. O incluso, ¿no?, que me los reemplace por tabulaciones. Pues ya me acabo yo de aquí de dividir el texto en tabulaciones. De hecho, fijaros, esto es lo que comentaba antes. La primera tabulación sí se realmente que hay una tabulación de espacio un poquito más, pero la segunda os la acabáis comiendo entera, porque está la tabulación igual de extensa que, por ejemplo, un espaciado. Entonces, a lo mejor, abrir un texto, veis que no hay ninguna cosa rara, pero si no lo analicéis de esta forma, si no veis si efectivamente hay algún tipo de tabulación o hay alguna cosa rara, pues cuando luego estéis analizando los datos, pues os va a generar muchos problemas. O incluso a lo mejor directamente si lo cargáis en R, lo cargáis en Python, o lo cargáis en Excel, y decís que el delimitador es X, va a encontrar otro delimitador adicional y va a generar problemas. También aquí lo que puedo hacer incluso es decirle, localízame los guiones y cámbialos por tabulaciones. Las posibilidades aquí, pues ya estáis viendo, pues, son infinitas. También aquí una cosa que, por ejemplo, a mí me sirve muchísimo es que tengo a lo mejor los datos, imaginaros, de esta forma. Yo tengo un fichero de texto y de repente me encuentro aquí, me encuentro problemas de este tipo. Ya no es que haya una línea en vacío, es que hay varias líneas que están completamente vacías. Pues yo en lugar de tener eso, lo que puedo hacer es, con el barra n, decirle localízame donde hay un salto a una línea en vacío, incluso donde hay un salto a infinitas líneas en vacío, y me lo va a reemplazar por un único salto de línea. De esa forma, pues, estructuro los datos y soluciono el problema de forma mucho más rápida. Si no, tendría que ir de esa forma, pues, buscando línea a línea y corrigiendo el problema. Entonces, pues, para que veáis un poco las posibilidades que tiene. En mi caso, pues, para la URL o para los tweets o para incluso estructurar datos que me he descargado de algún dataset, pues me viene muy bien porque me permite solucionar problemas antes de que incluso empiece a hacer análisis o incluso dentro del análisis. Luego, lo que comentaba de la ancla es justo esa parte que tenemos aquí. Yo, si utilizo el sombrerito y utilizo el dólar, lo que puedo marcar es el inicio de la cadena de texto y el final de la cadena de texto. El principio y el final de la línea o de la celda, lo que estemos analizando. Yo aquí, por ejemplo, voy a volver ahora a Google Drive para ir viendo un poco, que veáis que se puede utilizar de la misma forma en los dos sitios. Si yo pongo book y busco aquí URLs que tengan book, fijaros, justamente antes me ha aparecido una, a ver si encuentro otra aquí. En este caso, fijaros, esta URL empieza por gold y luego viene la palabra book, pero yo no quiero eso, yo quiero que la URL empiece por book. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, le pongo yo aquí el sombrerito, cuando busco, lo que estoy asegurándome es que todas las URLs tienen que empezar exactamente por esa palabra. Lo que venga ya a continuación es otra historia y luego, pues, podría utilizar, pues, otras expresiones regulares, pues, para hacer un parámetro, un patrón un poco más exacto. Pero me estoy asegurando que todo empieza por book. Igualmente ocurre al revés. Yo imaginaros que yo quiero localizar URLs que terminan sí o sí en .com. Pues puedo poner escapar el punto, pongo com y el símbolo del dólar. De esta forma, fijaros, todas las URLs son de hecho eso, URLs base, no es una URL que tiene luego sus diferentes parámetros, sino que terminan en .com. ¿Vale? Pues eso, con estas anclas, con la del sombrero y el dólar, pues puedo marcar los inicios y los finales de las cadenas de caracteres. Luego, ya para terminar aquí, hay una serie de opciones avanzadas que, con lo que esto lo quiero ilustrar un poco, son utilidades que van un poco más allá de lo que hemos estado viendo con la URL. Pues, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, el decir, por ejemplo,
yo sé que en este libro, en esta hoja que tengo yo aquí, en este archivo de texto que se corresponde a un libro, sé que hay unos determinados personajes que están dialogando y quiero automáticamente extraer esos diálogos. Quiero que me diga qué conversaciones tiene Alicia, con quién y, por ejemplo, qué es lo que está diciendo Alicia exactamente. Pues eso puedo hacerlo, por ejemplo, con las expresiones regulares. Aquí hay unas expresiones que son un poco más avanzadas. En este caso, de hecho, estas serían un poco las que quedarían un poquito más fuera de las expresiones comunes. A lo mejor no encontréis todas estas expresiones que son compatibles en todos los editores de texto e incluso no aparecen de la misma forma. Aquí, por ejemplo, la última que explico, esta por ejemplo, no está dentro de las hojas de cálculo de Google Drive. Bueno, no recuerdo si era esta o esta. Una de las dos no estaba. Pues ya digo, algunas de estas pues, son ya una cosa un poquito más avanzada que requiere pues, un poquito más de procesamiento y a lo mejor pues, no todos los editores lo incorporan o no lo incorporan ni siquiera de la misma forma. Entonces, fijaros, aquí hay 4 posibilidades, que en verdad son 2, pero con su versión negativa o versión inversa, que hace justamente lo opuesto de no hacerlo, no encontrar esa cadena de texto. Aquí tenemos la primera, que sería la de mirar un poco, mirar hacia adelante, hacia adelante del patrón que nosotros establezcamos, que aquí el ejemplo que he puesto es ese de Alicia en el País de las Maravillas. Yo quiero seleccionar las frases que dice Alicia. Entonces, en este caso, lo que yo he utilizado por detrás, de hecho, aquí lo tendréis luego, si estáis más interesados, podéis verlo en el código de R, he utilizado aquí una serie de funciones un poquito más complejas que lo que hemos visto ahora de búsqueda y reemplazo, pero que es perfectamente realizable. De hecho, en verdad sería utilizar simplemente esta función, ¿vale? Lo otro es para que aparezca bien claro la representación, pero bueno, os enseño un poco lo que funciona y ya luego las aplicaciones, pues ya sabéis que tenéis un montón de aplicaciones en las que podéis utilizarlo. En este caso, lo que yo aquí le digo es, hay un fragmento de texto que contiene X cosas y que justo a continuación, en la parte clave, donde me va a decir, este es el fragmento de texto que yo quiero, pues viene algo. En este caso, yo aquí sé que hay, voy a poner el texto para verlo más claro, yo sé que hay en esta parte de Alicia en el País de las Maravillas una serie de diálogos, o más bien de citas de personajes, en las que aparecen las comillas simples para abrir, pues, es una conversación. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta de si los murciélagos comen gatos. Pues, viene entrecomillado, en este caso no pone detrás, dijo tal personaje, eso sería, pues, evidentemente una limitación para hacer tipo de búsquedas, pero así si hay otras, por ejemplo, a ver si encuentro una. Aquí, fijaros, aquí sí dice, dijo Alicia a sí misma. Pues yo sé que hay una estructura en la que están comillas simples, que es lo que dijo Alicia, y después viene dijo y Alicia. Pues lo que puedo hacerle es decirle, localízame esta estructura en todo el texto para localizar, pues, eso, las frases exactas que ha dicho Alicia en el documento. Entonces sería una cosa que se haría de esta forma. En primer lugar, yo sé que las citas, las conversaciones de los personajes, pues, van de esa forma, van comillas simples hasta que se cierre la comilla simple, entonces pongo comilla, punto, asterisco, todo lo que hay dentro de la comilla hasta que se cierre la comilla, y aquí al final le pongo un interrogante, un igual, le digo espacio, 6, espacio, Alice. Pues fijaros que ya automáticamente, de hecho, fijaros, no me está marcando ni siquiera el save Alice. Ya sabe que es una cosa que es como el punto de anclaje donde marca el final de la cadena de texto, y si lo que está delante y lo que está en ese punto coincide, pues me marca lo de adelante, no me marca todo en la cadena de texto. Pues fijaros, me estoy quedando directamente con todas las citas del texto, que si luego os fijáis, pues efectivamente son citas que pone atrás dijo Alicia. De hecho, ya no es solo dijo Alicia, es que también podemos poner pensó Alicia. Aquí me he encontrado dos. Pues está esa y esta otra, ¿veis?
pensó Alicia hacia sí mismo. Pues, no solo estoy marcando la cita textual de Alicia, sino que me estoy quedando solo con la cita textual. No me quedo ni siquiera con la parte de atrás de pensó Alicia o dijo Alicia, solo me estoy quedando con las comillas. Pues ya si conocí un poquito de R, pues lo que podía hacer es directamente coger esa expresión regular y decirle, extráeme lo que se ajuste a esta expresión regular. Y de esa forma, pues lo que tenía aquí en pantalla, yo he extraído exactamente la cita de Alicia. Esta forma, pues yo puedo construirme, pues a lo mejor un dataset en el que yo tenga personaje 1, que sería Alicia, todas sus citas, personaje 2, todas sus citas. Y es una cosa pues, bastante interesante y que puede resumir muchísimo el proceso de búsqueda en este sentido pues, para localizar pues frases, ya no solo en libros, a lo mejor en cualquier otro problema que se pueda acomodar a esto, pues va a ser muy útil. De hecho, luego, a nada que empecé a trabajar con un poco de texto, vaya a ver que os va a surgir esa cosa de decir, es que esto, si pudiera yo sé exactamente la estructura que tiene, si hubiese algo con el que yo pudiera traducir esto a una expresión regular, pues podría recuperar el texto fácilmente porque siempre sigue la misma estructura. En este caso ya lo habéis visto, es comilla, dijo y el personaje. Pues siempre vais a encontrar una opción en expresiones regulares, más o menos fácil de realizar, en el que esa estructura podéis traducirlo a un patrón de búsqueda y encontrar el texto de la mejor manera posible. Luego, esta expresión, por cierto, la que yo decía que no se puede hacer con Google Drive, pero sí podemos hacerlo con R y también incluso podemos hacerlo aquí con Visual Studio, aunque en Visual Studio pues, lo que no puedo es extraerlo. Puedo seleccionarlo y sustituirlo, pero no extraerlo. Con R sí puedo decirle, extráeme esa parte, o con Python o otro lenguaje. Luego, ¿qué estaría? Pues estaría esta otra versión que sería interrogante, exclamación, que es justamente lo opuesto. Yo en este caso voy a decirle que me recupere cosas, todas las cosas que sean, dijo un personaje, pero que ese personaje no sea Alicia. Esta sería la expresión. La busco aquí. Si se fijan, me ha encontrado dos. Me ha encontrado dos que además tiene un poco de truco, ¿vale? Porque fijaros, no es pensó Alicia, pero sí es pensó la pobre Alicia. ¿Vale? En este caso, pues ya tendríamos que ir ajustando un poco y superando estos problemas que nos van a surgir, pero efectivamente la búsqueda está bien hecha. No es pensó Alicia, porque por pensó Alicia hay unas cuantas frases. Es pensó la pobre Alicia, pues ya tendría yo que retocarlo un poco y decirle, pues búscame cosas que no sea pensó Alicia o pensó la pobre Alicia. ¿Vale? Pero eso sería justamente la opción opuesta. Cuéntame algo que empiece de esta forma, pero que justamente a continuación no venga tal palabra, no venga tal patrón de caracteres. Eso que hemos estado haciendo, si os fijáis, pues era de izquierda a derecha, era el texto que queremos localizar y a la derecha lo que tiene o lo que no tiene que haber. Pero también se puede hacer la inversa. Podemos tener una cosa que tiene que haber a la izquierda y a la derecha lo que queremos localizar. Sería de esta forma. Sería con la interrogación, el menor y el igual. De esa forma, pues, funcionaría exactamente igual que antes, pero a la inversa. Tendríamos que poner dónde está lo que sería ese punto de anclaje, lo que queremos localizar, y a la derecha, pues todo eso que queremos recuperar. En este caso, vamos a hacer la consulta opuesta, que sería, localízame quién dijo tal frase. Como yo sé que las frases, ya he visto antes que son comillas simples, la frase, comillas simples, dijo tal personaje, pues yo te pongo esta cadena de texto, te la pongo aquí en Visual Studio. A ver. En este caso parece que no hay resultado. Ah, vale, no hay resultado porque me falta aquí. ¿Vale? Fijaros, ya me está marcando aquí en el texto quiénes son los personajes que están dialogando. Pues yo tengo aquí, Alicia me ha dicho una cosa, Alicia me ha dicho otra, Alicia me ha dicho otra. En el primer capítulo parece que no hay otros personajes que hablen, o que al menos hablen siguiendo esa estructura, porque luego para hacer esto bien, pues tendréis que ver las diferentes posibilidades que hay en este sentido pues para reflejar las conversaciones, pero es un ejemplo del potencial que tiene esta herramienta. Pero fijaros, yo estoy recuperando los nombres de los personajes que están aquí dialogando, que era justamente la parte derecha de la conversación que recuperábamos en la primera parte. Y al igual que antes, tenemos justamente la parte opuesta, que es negarlo. Es decirle, en este caso, por ejemplo, era ya una cosa un poquito más compleja, quiero que me encuentre una palabra compuesta, una frase que sea conejo, pero que delante no sea white, no sea white rabbit, que sea rabbit y delante otra cosa que no sea
es white para buscar, pues eso, otros términos. Yo pongo esta expresión, nuevamente, me falta aquí paréntesis, y fijaros, ya me he marcado aquí madriguera de conejo, conejo, de rabbit, diferentes cosas, pero ninguna de ellas es white rabbit. Estoy evitando que todo lo que hay adelante no tenga la palabra white. Pues es otra forma de hacerlo. ¿Vale? Y luego ya, pues, lo que no me canso de repetir, que las opciones pues, pueden variar en cada caso de una forma muy, muy grande, porque en mi caso, pues, yo, por ejemplo, todo el texto de localizar patrones, de decir eso, quién está dialogando, quién no está dialogando, pues no lo utilizo, pero a lo mejor en algún otro caso muy concreto, el tema de utilizar estas cosas de delante va tal cosa y delante y lo que va detrás, devuélvemelo, me ha sido de muchísima utilidad pues, para mi tema de investigación. Y por último, para terminar, es comentar aquí una cosa que es bastante llamativa, también es una cosa que varía bastante entre los lenguajes, entre las diferentes herramientas, que es que podemos localizar diferentes conjuntos de patrones, por ejemplo aquí, volviendo al tema del conejo. De esta forma yo puedo buscar white, un espacio, otro paréntesis, rabbit y cierro. Y estoy encontrando aquí, no estoy encontrando nada, ¿por qué no? No sé que ni siquiera funciona white rabbit. Ah, no, vale, porque es rabbit white. Ah, vale, es que este documento ya lo tenía yo modificado. Vale. Lo que pasa es que está justamente al revés. Fijaros. Tengo esto, así, pero lo tengo justamente al revés. No, ahora ya está bien, vale. Al deshacer los cambios se me ha quedado bien. Yo estoy encontrando white y rabbit utilizando expresiones regulares. Por un lado tengo white, tengo el espacio que es la barra S y tengo rabbit. Lo que pasa es que en este caso yo he cogido los paréntesis y por un lado he seleccionado white y el espacio y por otro he seleccionado rabbit. De hecho, a rabbit le voy a seleccionar también el espacio que viene detrás suya. De esta forma estoy seleccionando white espacio por un lado, rabbit espacio por otro lado. Y lo que puedo hacerle es decirle que me reemplace esa cadena de texto pero dándole la vuelta. Que me ponga la parte de rabbit delante y la parte de white detrás. Pero sin decirle explícitamente yo eso, sin decirle yo explícitamente que es rabbit white, sino que puedo decirle $2, $1. El dólar, lo que equivale aquí en la sustitución, es decirle que me coja un conjunto, en este caso sería el segundo, y el $1 que me coja el otro conjunto, que en este caso es el primero. Y lo que va a hacerme es ese reemplazo alterándome los órdenes. Por ejemplo, los nombres sería muy, muy interesante también hacerlo. Ahora aquí aplico los cambios y fijaros, se me ha quedado rabbit espacio white. De esa forma, pues, puedo hacer los cambios de nombre de forma muy sencilla. Yo si aquí tuviera también, por ejemplo, un documento en blanco, por ejemplo, imaginaos, tengo mi nombre de Dani y yo en un momento dado pues quiero alterar los órdenes porque quiero normalizar estos nombres, lo que puedo decirle es localízame cadenas de texto, que llega un espacio, otra cadena de texto, en este caso al final terminaría ahí, y ahora me lo va a alterar pero de esta forma, me va a poner primero el $2 que sería el apellido, una coma y un espacio, $1. Me acabo yo de normalizar los dos nombres sin hacer absolutamente nada, con una expresión regular y dándole a buscar y reemplazar. Y de hecho, incluso hasta le he introducido la coma para llevar a cabo la normalización del nombre. De hecho, soy tan tonto que no he puesto ni mi nombre bien. Fijaros, no he tenido ni siquiera que buscar nombre a nombre ni tener ningún conocimiento de lo que estaba pasando. Simplemente conozco la estructura de los datos, sé que lo primero es el nombre y lo segundo el apellido, ajusto una pequeña consulta con expresiones regulares que ya habéis visto lo que es, que son en este caso 10 caracteres, reemplazo con $2, $1 y ya he normalizado los nombres de una sola ejecución. Pues esto es otra cosa que podía hacer.
De hecho, lo que decía antes es que esto se aplica de forma diferente porque en R, la forma que yo lo estoy utilizando con las herramientas básicas, no va con dólar, sino que va con barra invertida. De hecho, creo que son incluso con más de una barra invertida, ¿no? Sí, con 2 barras invertidas. ¿Vale? Pues eso ya tenéis que ver un poco si la herramienta que utilizáis, en este caso R, y el paquete de este básico de R incluye soporte para ello, y si lo incluye utilizando también la misma sintaxis. Hasta el punto que hemos visto nosotros, hasta el punto 5, de forma básica todo lo va a incluir usando esa sintaxis. Luego sí es verdad que a lo mejor hay una pequeña variación o alguna cosa, pero mínima, a lo mejor ni siquiera lo notáis, pero los operadores un poquito más avanzados sí que pueden incluso ni estar presentes o estar presentes de una forma diferente. ¿Vale? Entonces, pues yo creo que con eso ya sería todo. No sé si alguien tiene ahora mismo alguna duda, quiere comentar algo. Esto ha sido una turra importante. Yo tengo una pregunta. Sí. Quería saber si en Excel también es posible hacer búsquedas por expresiones regulares de la misma manera que has explicado por Drive. No, en Excel no tiene ninguna opción por defecto para utilizar las expresiones regulares. Lo que sí hay es lo que estaba comentando antes, que ya me ha venido el nombre, que son las macros, que puedes instalarte una macro en Excel que te habilite pues, utilizar una función o incorporar a la cajita de búsqueda expresiones regulares, pero por defecto no lo incluye. Muy bien, muchas gracias. Nada. Estoy también viendo aquí por el chat que estaban preguntando cómo hacer para que busque texto que no coincide con tales palabras. Pues era justamente los últimos operadores que hemos visto. No sé si con eso han quedado aclarados. Sería utilizar eso de lo que estaba poniendo al final, el paréntesis, interrogante y exclamación. Claro, también tienes que ver si ese parámetro a lo mejor si quieres, dime cuál es el que estás buscando exactamente. Puede ser que incluso a lo mejor ni el propio editor que estés utilizando le dé soporte. Fíjate, voy a compartir pantalla y te explico en un momento. Yo aquí, por ejemplo, el que estaba poniendo del ratón, no, del conejo, pues yo quiero encontrar palabras que sea conejo, pero que no tenga delante la palabra rabbit. Entonces, primero aquí mi expresión regular, que yo tengo que apuntada, sería esta. A ver. Sería paréntesis, para decir lo que no quiero que vaya por delante, interrogación, menor que, exclamación, la palabra, que en este caso sería white y un espacio, y ya detrás pues iría rabbit, punto, asterisco, para que me coja todo lo que viene a continuación de ahí. Pero me evito que me coja frases en las que empiece bueno, no que empiece, sino que coja a partir de que hay una mención a conejo blanco, sino que simplemente a partir de conejo en adelante me lo seleccione, o incluso que solo seleccione esas alusiones al conejo cuando no va precedido de la palabra white. De hecho, también la otra era directamente decirle aquí, aquí, que me seleccione todos los diálogos de personajes que han dicho que han tenido algún diálogo o que han dicho alguna expresión o que han pensado algo, pero que no vengan de Alicia. Entonces, de esta forma, pues, es lo que comentaba antes, en este caso es un poco engañoso porque si son cosas que ha pensado Alicia, pero como dice pobre Alicia, no lo estoy localizando. Si yo pusiera aquí, de hecho, por barra S, encontraría justamente los otros, que son los que dice pensó Alicia. Entonces tendría yo que aquí ingeniármelo un poquito más para decirle que no dijo esto o que no dijo esto otro para ir filtrando. Pero en principio sería con ese, ¿vale? Si, lo único es eso, si es antes de la cadena de texto, pues es con el exclamación menor, perdón, interrogante menor exclamación, y si es después, pues es directamente exclamación, interrogación y exclamación.
Luego también pues, yo estoy utilizando, por ejemplo, aquí el Visual Studio, he utilizado OneDrive, pero IR también lo he mostrado un poco, pero luego hay 1000 otras herramientas que lo permiten. Por ejemplo, el Notepad también puede utilizar, el Notepad++ puede utilizarlo también para trabajar con las expresiones regulares. Atom, que es otro editor de texto, también permite utilizarlo. Ya pues las herramientas que vosotros trabajéis, si ofrece soporte a ello, pues vais a encontrar las posibilidades pues, a vuestra medida. Sí, el documento ahora lo voy a pasar por Telegram, porque como siempre me gusta compartirlo después porque muchas veces voy viendo yo alguna cosilla que es más interesante o algún error o alguna rata como las que hemos visto antes y lo soluciono y ya lo tenéis todo perfectamente limpio. Entonces, ya no sé si más dudas. De hecho, si tenéis más dudas, pues sabéis que por el grupo estamos ahí disponibles y podéis en cualquier momento lanzarlas. De hecho, cuando empecé a trabajar con las expresiones regulares, si queréis hacerlo, vais a ver que no es una cosa de dedicarle un minuto, sino que es echarle bastante rato. De hecho, muchas veces os cabrearéis, os encabronaréis de quiero sacar esta expresión regular porque sé que de esta forma, pero hasta que no la dediquéis un buen rato, incluso dejéis pasar un ratillo sin hacer nada y os calméis, pues no vais a encontrar la respuesta porque son cosas que si queréis forzarlo mucho, pues no vais a encontrar respuestas, sino que tenéis que ir con mucha calma y viendo bien lo que hacéis. De hecho, empezad siempre desde menos a más, empezad diciendo, yo sé que, por ejemplo, es una frase que hizo un personaje. Pues, ¿cómo localizo la frase? Así. ¿Cómo localizo lo que ha hecho el personaje? De esta forma. Ahora lo voy a combinar para que sea y paso a pasito, porque si queréis hacerlo todo de golpe, os va a generar muchísimos problemas. Vale, pues si no hay nada más, creo que vamos a ir aquí ya cortando. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, pues me lo vais escribiendo, no hay ningún problema. Y luego, pues, ya tendréis en un rato el documento compartido en Telegram y la grabación, pues, como siempre, en 1 o 2 días disponible también en YouTube. Así que nada, por mi parte. Espero que os haya interesado mucho esto y que haya sido de utilidad. Y nos seguimos viendo en los siguientes cursos, ¿vale? Así que hasta luego y que paséis buen finde. Gracias, igualmente.